Hermanos, nuevamente es un placer y un honor poder estar con ustedes y compartir este momento en el cual tenemos la oportunidad de poder venir cada semana y tener un momento de bendición en el cual cada uno de nosotros podemos venir y conocer más de la palabra de Dios, poder conocer más de lo que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y cómo nos podemos acercar más a Él. Amén. Y es una bendición poder utilizar los medios que tenemos ahora como la tecnología para poder mantenernos en contacto, para poder mantenernos conectados con el cuerpo de Cristo. Amén. De seguro muchos deben de estar contentos de saber de que nuevamente ya hemos podido reunirnos. Ya tenemos algunos sábados de habernos comenzado a reunir nuevamente. Y de verdad, si usted no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros, lo invitamos a que venga y forma parte de nosotros ahora que nos estamos reuniendo en el local aquí en Hayward. Y oramos para que usted y sus familias sean bendecidos cada momento. Y en lo personal, mi oración de este día es de que usted pueda recibir la palabra de Dios en su corazón, que la pueda recibir y aceptarla en su corazón, poder creer en esa palabra que es la palabra de Dios. Amén. Por favor, que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a tomar un momento para poder orar y bendecir este momento. Señor Todopoderoso, te damos las gracias por darnos la bendición y la oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia nuevamente, de poder venir a bendecir, a alabarte y a glorificarte, Señor, en todo tiempo, Padre. Yo solo te pido que en este momento, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo nuestros corazones y nuestras vidas, que seas tú hablando a nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones en este momento. Y ya te pido, Señor, por aquel corazón que quizás en este momento puede estar cansado, Señor, que seas tú dándole un descanso, Señor. Aquel corazón que está ansioso, Señor, que está pasando por algo difícil, Padre, que seas tú dándoles el consuelo que ellos necesitan. Pero, Señor, ahora yo solo te pido que seas tu presencia y tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, y nos pueda ayudar a poder entender tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, hermanos, una de las cosas que podemos ver en la Biblia que se habla constantemente y muchas veces quizás no la podemos llegar a entender completamente es cuando se habla sobre la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un tema que es constante en la Biblia y sabemos que culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús, que si quiere puede abrir su Biblia en Juan capítulo 1 versículo 17. Dice así: porque la ley fue dada por Moisés, por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo, que la gracia vino por medio de Jesucristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado mucho más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esta es su bondad a los dignos. Debemos de recordarnos que la única razón y el motivo por el cual nosotros podemos acercar delante de la presencia de Dios es porque Él nos ha perdonado a nosotros, porque Él ha escogido bendecirnos en vez de maldecirnos, porque Él ha escogido darnos vida en vez de darnos muerte. Entonces es algo que debemos de poder entender. Por eso dice que nosotros hemos recibido. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. Si volvemos a lo que es el principio, vamos a lo que es Génesis. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 3:21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por la desobediencia. Él hubiera dicho: ¿saben qué? Me fallaron y hasta aquí nomás llegan. Les pedí favor. Si nos recordamos de la historia de Adán y Eva, prácticamente ellos tenían todo a su disposición, absolutamente todo en el jardín del Edén. Ellos podían comer de cualquier otro fruto, de cualquier cosa, lo que estaba ahí era para ellos.
Prácticamente Dios hizo el jardín para Adán y Eva. Y lo único que les dijo es, lo único que quiero es que no coman de ese, el fruto de ese árbol, porque ese me pertenece a mí. No lo hagan. Mas, sin embargo, muchos de nosotros ya conocemos el trasfondo, el contexto de la historia, de lo que pasó, que la serpiente vino, engañó a la mujer, de ahí la mujer vino e invitó al hombre y todos pecaron. Y por causa del pecado que entró por la desobediencia, fue que ellos fueron deshechos del jardín. Dios pudo haber tomado la decisión y decir, hasta aquí nomás llegan y mejor los voy a acabar. Pero más sin embargo, Él en su misericordia, en Génesis capítulo 3, 21, podemos leer de que la actitud de Dios, de Jehová hacia el hombre. Y la actitud de Él fue matar un animal para cubrir. Porque se recuerdan que cuando ellos comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza porque se vieron desnudos y se escondieron. Al punto que cuando Dios comenzó a buscarlos, Dios sabía dónde estaban, porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Digo que quería ver cómo reaccionaban y Él les dijo, pero ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Y se dio cuenta que el pecado que había entrado abrió los ojos a la vergüenza que sintieron ellos. Es algo que quizás ellos no pudieron entender o no sabían por qué, pero en el pecado vino la maldición y la separación de la presencia de Dios, que fue lo que hizo que ellos se sintieran de esa manera. Mas sin embargo, miramos la actitud de la gracia y el amor de Dios hacia nosotros, que comenzó en el jardín, que Él, en vez de decidir de matarnos, al contrario, nos dio una segunda oportunidad y Él cubrió nuestros pecados desde el principio. Entonces, si miramos esto desde un trasfondo mucho más profundo de lo que es el Antiguo Testamento y miramos los sacrificios que el pueblo tenía que presentar para no perdón, sino que para poder retener el castigo de los pecados que tenían, porque este era un sacrificio que en el Antiguo Testamento ellos tenían que hacer cada año. Tenían que hacer un sacrificio no para el perdón, sino para el sostener el castigo, para detener el castigo del pecado que el pueblo tenía. Porque si nos recordamos, eso solo era detener el castigo, el sacrificio que ellos estaban haciendo. Mas sin embargo, ahora miramos lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, 17, que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y lo acabamos de leer aquí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque esta viene de Jesucristo. La gracia viene de Cristo. Porque si nos damos cuenta, el sacrificio que se sigue en el Antiguo Testamento era para retener el castigo de nuestros pecados. Cuando Cristo vino a la cruz y Él murió por nosotros, Él pagó completamente por nuestros pecados, porque usted y yo ya no tenemos que hacer más sacrificios por perdón de nuestros pecados, porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Rey y Salvador, y nos negamos y le entregamos nuestras vidas a Él, dice que nuestros pecados Él los agarra y los tira al fondo del mar, a un lugar donde Él ya no se acuerda más. Y eso es lo que nos hace ser a nosotros acreedores de la salvación por medio de la gracia de Dios, de Cristo Jesús. Porque cuando Él murió en la cruz, Él no solo hizo el sacrificio para seguir reteniendo el castigo por nuestros pecados, sino que Él lo que hizo que vino a disolver el castigo que nos tocaba justamente a usted y a mí por nuestros pecados. Ahora Él lo vino a disolver porque pagó completamente el precio para que ningún pecado nos condenara a nosotros. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Esa fue la diferencia de lo que hizo Cristo Jesús. Y eso es causa de la gracia de Cristo Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia viviendo bajo la gracia, porque por gracia nosotros hemos obtenido la salvación por medio de Cristo Jesús. Por gracia el Señor tuvo misericordia de nosotros, al punto que en el jardín del Edén desde el principio Jehová fue el primero que sacrificó el animal para cubrir nuestro pecado. Pero ahora viendo las cosas como están, nos damos cuenta de que Cristo Jesús vino a cubrir nuestros pecados y a quitar el pecado sobre nosotros, a quitar la vergüenza de nosotros, a quitar la condenación sobre nosotros. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Él fue el que vino a quitar y a marcar la diferencia, porque el sacrificio que Él hizo fue para pagar nuestros pecados y para hacernos limpios. Y nos recordamos de que cuando miramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros durante la historia, sabemos que Él escogió establecer un camino para que nosotros estuviéramos bien con Dios.
y ese es Cristo Jesús. Y este patrón de gracia continúa a lo largo del Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando miramos en el capítulo 3, cuando viene Jehová y hace el sacrificio para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Y cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Así que no fue por la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores, sino que fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Y nos recordamos que el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y para ver eso le voy a pedir favor que vayamos a Romanos 1:7 para ver uno de los ejemplos de la manera que Pablo saludaba. Sí, dice Romanos 1, versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es algo que miramos que pasa constantemente cuando miramos la reconciliación entre nosotros y Dios ha sido por medio de la gracia de Cristo Jesús. Nosotros debemos de aprender a vivir bajo la gracia, pero sobre todo a reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. A reconocer que no es por nuestros méritos que nosotros hemos sido perdonados, que no son nuestras acciones los que nos validan delante de la presencia de Dios Padre, sino que es Cristo Jesús el que nos da la validez a nosotros, y es Cristo Jesús que por medio de su gracia nos ha perdonado y nos permite seguir viviendo. Entonces nosotros debemos de tomar y de recordarnos que Dios muestra tanto la misericordia y la gracia en nosotros, aunque sinceramente no son lo mismo, porque la misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia nos otorga una bendición que no merecemos. Déjeme repetirle esto una vez más. Dios muestra tanto la misericordia como la gracia en nuestras vidas, aunque no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la misericordia retiene un castigo que merecemos, que eso es prácticamente lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que ellos venían, daban el sacrificio y se retenía el castigo que merecíamos, y esa es la misericordia de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús, el cual vino a la cruz a pagar el precio completo de nuestros pecados, ahora miramos lo que es la gracia. Por eso dice que antes vivíamos bajo la ley y bajo la misericordia de Dios, mas cuando Cristo vino a la cruz, después del punto de Cristo hacia adelante, ahora nosotros pasamos a vivir bajo la gracia de Dios, que es la que nos otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Sí, y para eso lo prefiero que veamos a 2 Corintios 5:21. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y se está refiriendo a Cristo Jesús. Recordemos eso. Pero ahora viene y pasa lo siguiente, de que dice que Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:10. Y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recordémonos que cuando el pecado entró a nuestras vidas, nos separó de la presencia de Dios.
Pero ahora tenemos a Cristo, que cuando Cristo entra a nuestras vidas, Él reconcilia lo que nos separaba de Dios. Él viene y nos une nuevamente al Padre. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a reconciliar nuestra relación con el Padre. Y más aún de que eso, el Señor nos sigue ofreciendo perdón. Y para eso le pido que vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8:12, y dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Este es Dios el que está diciendo que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras maldades, y eso es vivir bajo la gracia de Dios. Entonces tenemos que recordarnos que Él, más allá que eso, Él nos ofrece el perdón. Él nos ofrece la reconciliación que podemos ver en Colosenses 1:19. Si pueden ir ahí, hermanos, a Colosenses 1, versículo 19 y 20. Dice: porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Más allá del perdón, más allá de la reconciliación, el Señor todavía dice que nos da una vida en abundancia. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 10. Si podemos ir ahí atrásito. Porque dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, el Señor nos está dando más de lo que nosotros merecemos. El Señor también nos recuerda y nos da el tesoro eterno. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 12:33. Porque dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Nos recordamos de lo que el Señor nos está dando. Nos está dando un tesoro eterno, algo que no tiene una fecha de caducidad. Algo que no se va a vencer, que es el tesoro eterno que Dios nos está dando. Y más allá nos da algo muy importante en nuestras vidas, que es su Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Lucas 11:13. Dice así Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es la gracia de Dios, hermanos. Mirando todo lo que Dios nos ha y nos bendice. Y aún yendo más allá, y ya para terminar, nos va a dar un lugar en el cielo con Él algún día, cuando nosotros estemos delante de Él. Y para eso le voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos damos cuenta que el Señor más allá nos está prometiendo el lugar al lado de su trono. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecemos. Eso somos cada uno de nosotros, hermanos. Este es el día en que Dios nos está dando la oportunidad que nosotros podamos recibir de su gracia. Y que no nos preocupamos, porque por eso Cristo pagó un precio, para que usted y yo podamos recibir de su gracia y de su amor el día de hoy. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida y le traiga gozo y le traiga esperanza, porque eso es lo que Dios quiere dar a nuestras vidas: esperanza y vida. Recordémonos de que el Señor, en su gracia, nos ofrece el perdón. Después del perdón
nos da la reconciliación con el Padre. Después de la reconciliación con el Padre, nos da la vida en abundancia. Después de obtener esa vida en abundancia, sabemos que nos da el tesoro eterno. Y después de recibir el tesoro eterno, lo cual vamos a recibir todos, vamos a recibir a su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, eso nos garantiza que vamos a tener un lugar allá en el cielo con Él. Cuando nosotros aceptemos la oferta y comencemos a depositar nuestra fe en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Así que les recuerdo, hermanos, que este es un tiempo en el que nosotros debemos de apreciar, reconocer, pero sobre todo vivir bajo la gracia de Dios y por entregar lo mejor de nosotros hacia Él. Déjeme orar por usted. Señor Todopoderoso, te pido, Señor, que si hay algún hermano, Señor, que le ha sido tocado su corazón y ha tomado la decisión de recibirte en su corazón como tu único Salvador, que seas tú tocándolo en este momento. Y hermano, si tú has tomado esa decisión, te pido que levantes tu mano y le digas: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito un Salvador y te reconozco a ti, Cristo Jesús, porque tú eres ese Salvador que necesito en mi vida para que me renueve, me reconcilie, me perdone y me dé la vida en abundancia que tú has preparado para mí, Señor. Te acepto y te declaro, Señor, el Rey y Salvador de mi vida. Hermano, si has hecho esta oración, yo te pido que te comuniques, nos dejes un mensaje para poder orar por ti. Y hermano, si usted ya ha recibido al Señor, es el tiempo que yo le recuerdo de que nosotros sigamos viviendo bajo la gracia y podamos ir reconociendo lo grande y maravilloso que es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada persona que está viendo este video, que seas tú dándole aliento a sus almas, a sus corazones, y que este día sea un día en que cada uno de nosotros podamos reconocer lo que es vivir bajo tu misericordia, pero sobre todo lo que es vivir bajo tu gracia. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y primero Dios nos estamos viendo la otra semana y desde ya que tenga una semana llena de bendiciones. Hasta luego.